Pues están que se mueven, ¿no? Están que se mueven bastante los patas. Sí, el pata me habló, no lo conoce. ¿No? No lo conoce. No se conocen, No. ellos no se conocen. Fuimos a almorzar y el pata Puro fondo nomás. me dijo, oye, señor, esto, puta, bien hábil, el patita, bien hábil. Pero yo veía cómo se movía, bien hábil. Y eso que anda, no anda. Debe ser. Mira, ¿sabes cuánto se estaba quejando que ganaba? No con él, porque recién agarró con él, no sé cuánto le estaba pidiendo el otro lado le pagando el... Puta, como se mueve el pata, bien hábil, bien hábil. Los Hoy ese día dos son fuimos a la hermanos, ¿no? universidad, sí, no, al otro no lo conozco. Lo fuimos a la universidad, y eso, claro, y el hermano es el más, porque él era el segundo. Él recién entraba al mercado. ¿A quién conoces tú? ¿A Omar o A Omar. a Omar Villacorta? Omar, pues. Pero él entró por su hermano. ¿Entiendes o no? Ya, Su hermano ha sido primero. El otro es Omar. No. Los dos son Villacorta, ¿ves? Está abriendo uno en Huánuco. ¿Ah? En Huánuco. En Huánuco también. ¿Ah? ¿Por qué se expande, no? Va de ahí va a ir a Cusco. Dice que él llega a una ciudad A Cusco. y le das un mes y te abre el ¿cómo se llama el curso? En Cusco, va a abrir Cajamarca, ahí, ¿no? ¿Empiezas? Sí. Ya nada, ¿no? Vamos a ver. You are now unmuted. Señores, tengan ustedes buenas noches. Bienvenidos a esta nueva sesión. Responsabilidad funcional, el tema a tratar. Adelantándoles que va a ser en 2 sesiones, incluyendo el diagnóstico, que es el examen. Como estaba manifestando un tema, es muy importante conocer, pues, definitivamente lo que corresponde a una responsabilidad. Si bien atañe mucho a los funcionarios y servidores públicos, los proveedores también deben tener interés por conocer el tema, en la medida que conocerán, pues, que aquellas malas conductas o comportamientos errados de los funcionarios o servidores públicos pueden, pues, implicar estas responsabilidades. Entonces, por ese lado, es importante que tanto funcionarios y servidores públicos como proveedores y además todos los ciudadanos en general conozcan, pues, sobre el tema de la responsabilidad funcional. Bien, tenemos pues que empezar diciendo que la responsabilidad funcional constituye, pues, todo un conjunto, obviamente, de consecuencias, porque vienen a ser los efectos de un comportamiento, ¿no? Y además, sobre esos comportamientos se adoptan medidas que pueden darse por acciones, es decir, por algo que se hace, u omisiones, por algo que se deja hacer. ¿Ok? Entonces tengamos claro que siendo la responsabilidad funcional un conjunto de consecuencias y medidas que se dan por acciones, es decir, por lo que hacen, y u omisiones por lo que se deja de hacer, obviamente de carácter indebido, ¿no? Algo que no debió haberse efectuado, o ilegal, algo que contraviene el aspecto legal, que contraviene la legalidad, contraviene el marco jurídico, realizadas en el ejercicio de una función pública. Es decir, quienes recaen en responsabilidad funcional son los servidores y funcionarios públicos, es decir, aquellos que ejercen una función pública. Bien, señores, buenas noches. Ante todo, ¿me escuchan? Por favor, agradeceré me confirmen el audio para dar inicio a esta nueva sesión. El tema de hoy a tratar, responsabilidad funcional. Bien, señores, ¿qué tal? Buenas noches, señoritas. Qué gusto. El día de hoy y en la próxima sesión, es decir, en 2 sesiones, se va a tratar el tema de responsabilidad funcional. ¿Ok? Tema que es importante que conozcan tanto funcionarios públicos como los proveedores del Estado, obviamente, y además los ciudadanos, pues como cultura general, ¿no? Para conocer en realidad
qué medidas, qué consecuencias pueden acarrear las conductas y acciones u omisiones que puedan generar el ejercicio de la función pública, ¿no? Es decir, toda una actuación del funcionario o servidor público genera pues una responsabilidad funcional. Bien, me preguntan si es hoy martes. Efectivamente es hoy jueves y el martes 11 de agosto. Se van a tratar estos dos temas. Incluye el examen el día martes. Trataré de avanzar hoy día en una gran parte que está ya señalada para que de alguna manera ustedes pues tengan este fin de semana, si quieren continuar investigando, complementar alguna idea que les permita pues llegar al diagnóstico de manera óptima, ¿no? Bien, entonces en ese marco pues hay que manifestar que cuando hablamos de responsabilidad funcional hablamos pues de un conjunto de consecuencias, es decir, efectos y medidas es lo que se adopta, que pueden darse por acciones. ¿Qué son acciones? Es lo que uno hace. U omisiones es lo que uno deja de hacer o no hace. Es decir, vuelvo a repetir, la responsabilidad funcional va a constituir pues todo ese conjunto de consecuencias y medidas que se originan a partir de acciones u omisiones indebidas. ¿Indebidas por qué? Por lo que no debió haberse hecho. O ilegales es porque contravino algún dispositivo legal o el marco jurídico. ¿Y en qué marco, en qué tiempo se puede configurar una responsabilidad funcional? Cuando se ejerce la función pública. Es decir, las personas, y esto es muy clave, señores que conozcan, quienes pueden caer en responsabilidad funcional son únicamente aquellos que ejercen función pública. ¿Quiénes ejercen función pública? Los funcionarios y servidores públicos. ¿Ok? Obviamente es una responsabilidad funcional cuando ese efecto pues se traduce en que se ocasionan daños o perjuicios a terceros, ¿okay? Que son los administrados, o a la propia entidad pública. Es decir, cuando se ha actuado en contra de los intereses o en contra de la legalidad que implica la entidad pública, por lo que obviamente se va a originar una investigación y por ende si corresponde una sanción oportuna y adecuada, ¿no? Eso tenemos entonces la responsabilidad funcional. Y manifestar pues, punto importante que considerar, que existe, obviamente hablando de la responsabilidad funcional, que todas aquellas formas de responsabilidad son independientes, existen independientemente. O sea, es decir, si bien nosotros hablamos de responsabilidad funcional y varias de las formas que existen, de alguna manera están dentro de esa clasificación, de una clasificación, hay que resaltar que existen independientemente. ¿Y por qué existen independientemente? Es decir, que cada una puede surgir sin necesidad que se den las otras. Es decir, que puede haber una responsabilidad, vamos diciéndolo ya, una responsabilidad civil sin que necesariamente exista una responsabilidad penal. O puede haber una responsabilidad penal sin que necesariamente haya una civil o una administrativa. O puede surgir una responsabilidad administrativa sin que se genere una civil o una penal, ¿no? Entonces, es pues obviamente correcto decir que las formas o los tipos de responsabilidades existen independientemente. De igual modo, podemos señalar que se pueden producir dos o más responsabilidades a la vez, es decir, que pueden concurrir. En el mismo ejemplo, quiere decir quien puede incurrir en responsabilidad civil también podría estar en lo penal y en lo administrativo, obviamente derivado de los mismos hechos, ¿ok? De los mismos hechos. Otros conceptos que podríamos considerar para entender la responsabilidad funcional es que constituye un estudio técnico legal, obviamente para poder identificar, determinar la existencia de conductas impropias. Impropias quiere decir fuera de todo lo correcto.
que guardan efecto jurídico, es decir, es una acción, digamos, que está tipificada en un marco jurídico que va a contravenir el marco jurídico, ¿no? Y por ende va a tener efecto jurídico, es decir, si contraviene un marco jurídico, es decir, que trae el efecto de una sanción. Es por eso justamente que a partir de la existencia de conductas impropias que generen obviamente estos efectos jurídicos, se va a configurar el ejercicio de la potestad sancionadora del Estado, es decir, el Estado va a sancionar esos tipos de conductas impropias. ¿Ok? Asimismo, podemos considerar la responsabilidad funcional como el factor de coacción de las obligaciones señaladas para los órganos funcionales, obviamente el nivel directivo y ejecutor conformes a las normas de código de ética. Es decir, muchas veces tenemos que actuar conforme a reglas y conductas sociales. Estas reglas y conductas sociales nos permiten, pues, de alguna manera el respeto entre todas las personas. De tal modo, pues, que todas nuestras conductas que son regidas por normas, obviamente se someten al cumplimiento de las mismas. El ejercicio de la función pública no es ajeno a ello. El ejercicio de la función pública está sujeto al cumplimiento de normas, al cumplimiento de reglas, de acuerdo obviamente a la función que se realiza. ¿Ok? Bien. Y respecto pues a las contrataciones públicas, podemos decir que la responsabilidad funcional se va a generar pues cuando los contratos públicos que se suscriben en forma bilateral, es decir, por una parte la entidad pública y por la otra parte el proveedor, va a generar la responsabilidad desde obviamente los actos preparatorios, es decir, recuerden lo que le manifestaba en su momento en gestión de contrataciones públicas, desde el requerimiento que va a dar inicio al expediente de contratación hasta obviamente la acción de efectuar el pago correspondiente, ¿no? Entonces, por ese lado es importantísimo pues considerar que existe responsabilidad funcional también derivada de aquellos contratos públicos que obviamente deben estar conforme a la normativa. El hecho de que no estén conforme a la normativa va a originar la responsabilidad funcional. Se configura además, y es bastante correcto reiterar algunas ideas, y vamos a enfatizar también que la responsabilidad funcional se produce obviamente cuando se generan actos irregulares, y estos actos irregulares va de alguna manera a causar el efecto de determinarles las responsabilidades a los funcionarios involucrados. Es decir, aquellos funcionarios o servidores públicos, o en todo caso las personas que ejercen una función pública, van a estar expuestas justamente a la investigación para deslindar responsabilidades y de todos modos conocer pues que hayan ejercido correctamente esa función pública. En el caso de las contrataciones se genera pues aquellos funcionarios que están involucrados en las etapas de actos preparatorios, de procesos de selección, de ejecución contractual, ¿no? Asimismo como los encargados del área usuaria, que son los que solicitan, los que elaboran el requerimiento, a todos aquellos funcionarios o servidores públicos que pertenecen al órgano encargado de las contrataciones. Okay, miren qué importante es conocer esto ya a nivel de las contrataciones, que todos los funcionarios y servidores públicos que están inmersos en las contrataciones públicas deben actuar correctamente, porque el solo hecho de ejercer esa función pública les va a acarrear alguna responsabilidad de contravenir las reglas o los procedimientos normados, ¿no? Entonces es muy importante conocer que en las contrataciones públicas sobre todo se genera de alguna manera el tema de la responsabilidad funcional cuando se va a contravenir algún aspecto normativo. Bien. De otro lado también, como decía yo, dentro de las fases de la contratación teníamos pues
en los actos preparatorios, al área usuaria, al órgano encargado de las contrataciones, asimismo pues en la fase de selección a los miembros del comité especial. Claro, cada quien dentro de la competencia de las funciones que ejerce, eso sí, y eso debe quedar claro, tal y como lo explicaba en algún momento, que la responsabilidad se genera por lo que el funcionario o servidor público está obligado a hacer correctamente. Recuerden, la responsabilidad se genera por acción u omisión. Acción por hacer algo que debió haber hecho de acuerdo a la norma y por no hacer algo que debió haber hecho de acuerdo también a la norma. ¿Ok? Asimismo es importante, y ya les comentaba quién era el titular de la entidad, que la máxima autoridad ejecutiva de una entidad tiene también la responsabilidad. No tiene, cuando hablamos de responsabilidad funcional, hablamos meramente de la responsabilidad. Entonces hablamos de la titular de la entidad, la oficina de control institucional, y uno se pregunta, ¿y por qué el órgano de control interno o la llamada oficina de control institucional? Porque muchas veces omite efectuar auditorías, ¿no? Entendiéndose pues que debió haberlo efectuado. Y todos los órganos que componen, como les digo, un ente público, y en el caso del procedimiento de contratación podemos identificar también al área de presupuesto y planificación. Recuerden quién es el que otorga los recursos presupuestales, es el área de presupuesto y planificación. ¿Ok? Entonces, todos aquellos pues que de algún modo participen en alguna de las fases de contratación están sujetos a responsabilidad funcional en el ejercicio de las funciones que les son asignadas. Bien, buenas noches, saludamos a algunos que están llegando. Tema de hoy, responsabilidad funcional. Bien, y entonces partíamos pues de la premisa de que quien incurre en responsabilidad funcional es el funcionario o servidor público, y en todo caso entender aquella persona que ejerce una función pública. ¿Ok? Entonces, vamos a identificar pues qué es el funcionario público. Para ello pues es el ciudadano, o sea, es la persona de mayor edad, con mayoría de edad, en ejercicios que presta servicios en entidades de la administración pública. ¿Ves? Aquí es lo correcto decir pues que solamente puede incurrir en responsabilidad funcional aquella persona que trabaja para el Estado, trabaja para la administración pública. Obviamente o indistintamente sea nombrado o haya suscrito un contrato por diferente régimen, pero basta con que de algún modo labore para la entidad pública. ¿Ok? Dentro obviamente de todos sus regímenes legales reconocidos, ¿no? Entonces ahí habría que identificar la ley número 7, el decreto legislativo 728, tenemos el régimen CAS, tenemos el régimen privado, 728 hemos repetido, después de la carrera administrativa, la carrera pública 276, y bueno, no sé si seguirán todavía 1990 o 2530, ¿no? Las leyes que son la 2530 de años atrás, pues, ¿no? Pero lo importante es conocer indistintamente el régimen, pero que le da la dependencia frente a una entidad pública. Obviamente, el funcionario público es aquel que está sujeto a un régimen disciplinario, o sea, es decir, aquel que labora o aquel que ingresa a laborar en una entidad pública se somete también a la par a un régimen disciplinario, es decir, todos los regímenes legales laborales para la administración pública contemplan también un régimen disciplinario, ¿ok? Que de alguna manera pues constituye una forma de autoprotección administrativa para salvaguardar obviamente valores como prestigio, decoro, dignidad corporativa de la entidad pública. Qué importante es conocer de la entidad pública. Y permite pues garantizar la normal actuación de los funcionarios en el servicio encomendado. Es decir,
El funcionario o servidor público que labora en una entidad pública debe conocer que hay reglas y por ende el incumplimiento de la misma genera sanciones. Esas sanciones deben ser de público conocimiento. ¿Ok? De público conocimiento. Vamos a ver entonces pues cómo se va a clasificar las responsabilidades funcionales. Debemos conocer pues que existen responsabilidades funcionales genéricas. Aquí hay una responsabilidad administrativa. Miren qué importante es conocer la administrativa, aquella que se da en la interna de las entidades públicas, donde nosotros pues ejercemos función, donde nosotros laboramos, ahí se ejerce la responsabilidad administrativa. Y reiterando pues que es la que incurren obviamente servidores y funcionarios por haber contravenido el ordenamiento jurídico administrativo. Miren qué importante es el término administrativo, que contempla pues o que conlleva o que de alguna manera implica las normas internas de la entidad a la que se pertenece. Es decir, hay reglas en una entidad pública de tal modo que la contravención a esas normas va a generar una responsabilidad administrativa. ¿Ok? Ahora, es importante decir que el funcionario o servidor público incurre en esta responsabilidad en el ejercicio de la función y va a ser sometida obviamente en todo caso a la investigación y si hubiese caso a la sanción, esté o no esté laborando. ¿Ok? Esté o no esté laborando. Es decir, bastó con que se identifique en un determinado momento para que pueda ser determinar una responsabilidad administrativa. Además, la responsabilidad administrativa incluye a quienes en el ejercicio de esas funciones que le asigna desarrollaron pues una gestión deficiente, es decir, actuaron incorrectamente, actuaron de forma desordenada, en forma equivocada, que trajo como consecuencia pues el empleo público, del empleo público obviamente, que origina deberes y atribuciones preestablecidas para cada persona que ingresa a prestar servicios en la administración pública, ¿no? Es decir, la responsabilidad administrativa debemos entenderla como aquella que se origina dentro de la entidad pública respecto a aquellas reglas, aquellas disposiciones que rigen en esa entidad pública y que son asignadas para cada funcionario o servidor público como funciones propias dentro de su competencia. Entonces, la omisión o el incumplimiento o la deficiencia del cumplimiento justamente de esas funciones acarrea la responsabilidad administrativa. Bien, y la responsabilidad administrativa está relacionada con el servicio público, ¿ok? ¿Y cuál es el servicio público? Como su nombre lo dice, es aquel pues que se configura a través del debido cumplimiento de las funciones y competencias, asimismo como la propia actividad que desempeña el servidor público a través de los actos u omisiones que puedan afectar. A ver, ¿qué van a afectar las acciones u omisiones de un servidor o un funcionario público? Primero, la legalidad. ¿Por qué la legalidad? Porque para incurrir en responsabilidad administrativa se contravienen las disposiciones, las normas reglamentarias. Luego podemos señalar la lealtad, porque uno debe tener lealtad por lo que hace. Uno debe, señores, tratar de ser leal con su trabajo, ¿ok? Y afecta también la imparcialidad porque uno debe tratar de actuar objetivamente, de tal modo pues que no hayan, digamos, privilegios, ni mucho menos tratar pues de dar
digamos, reconocimientos, pues, sin que siga su debido procedimiento. Luego también se afecta la eficiencia y la honradez. ¿Por qué la eficiencia? La eficiencia porque de algún modo, pues, todo funcionario de servidor público está obligado a cumplir con sus metas y con sus objetivos dentro de lo debidamente programado. Es decir, si le programaron funciones o en el caso de órganos encargados de las contrataciones, se requirieron determinados bienes para determinada fecha, para cumplir determinado objetivo, pues hay que cumplirlo. Y dentro de los parámetros de honradez, y acá sí enfatizamos en el tema de contrataciones públicas, porque sabemos muy bien cómo está posicionándose este flagelo del siglo, que es la corrupción, que no va a permitir ni permite digamos que los funcionarios o servidores públicos en su totalidad actúen de forma correcta. ¿Ok? Entonces, por ese lado es importantísimo conocer, pues, que la responsabilidad administrativa se tiene que efectuar cuando se incumplen, pues, todos estos aspectos. Recuerden siempre, ya sea por acción u omisión. Acción, debió haber hecho. Omisión, no hizo y debió haber hecho. ¿Ok? Importante conocer que basta con que solo se incumpla cualquier norma, cualquier dispositivo, cualquier reglamento dentro de la entidad para que se genere la responsabilidad administrativa, sea o no que perjudique a un tercero. ¿Ok? Lo que de repente le va a dar una agravante, es decir, puede agravar más la conducta, pero no es necesario, y además podría generar o no, recuerden que puede subsistir individualmente, sin embargo podría tener implicancias civiles o penales que deben investigarse. No, recuerden siempre las responsabilidades subsisten individualmente, sin embargo pueden concurrir a través de un solo hecho. ¿Y quiénes o qué constituyen faltas administrativas? Vamos a conocer las más conocidas, porque como les digo, todas aquellas faltas administrativas todas en realidad se configuran con toda contravención a las disposiciones o reglamentos. Bien, tenemos pues, vamos a ver las más conocidas. Cuando se niega a recibir injustificadamente solicitudes, recursos, declaraciones, informaciones o expedir constancias. Miren, si de repente lo son familiares cuando van a una entidad pública y se encuentran pues con el funcionario del servidor público que no quiere atender estos tipos de trámites de procedimiento. Otra de las faltas administrativas es cuando no se entrega dentro del término los documentos recibidos a la autoridad en la que se deba decidir. Es decir, que atrasan el trámite, que dilatan los procedimientos, ¿no? Es una falta administrativa no actuar con la diligencia adecuada. ¿Ok? Otra de las acciones que pueda constituir una falta administrativa es demorar injustificadamente la remisión de datos actuados o expedientes solicitados para resolver un procedimiento. ¿Okay? Estamos hablando de la demora. Bien. Vamos a continuar entonces. ¿Qué otras acciones u omisiones constituyen faltas administrativas? También cuando, habiendo resuelto, obviamente dentro de lo que corresponde a la función que se desempeña, cuando se resuelve sin motivación alguna un asunto, es decir, no se sustenta, porque no solo es el hecho de que se cumpla aparentemente
con resolver algún recurso, ¿no? A esto le corresponde al funcionario o servidor público designado para tal fin, sino que debe ser debidamente sustentado, porque si no lo está, también se incurre en responsabilidad. Es decir, no solamente bastará hacer las cosas, sino hacerlas bien. Recuerden, no solo bastará hacer las cosas, sino hacerlas bien. Otro de las acciones es ejecutar un acto que no se encuentre expedito para ello. Muchas veces, ustedes recordarán que los funcionarios o servidores públicos ejecutan acciones que no están expeditas para ello, ¿no? Entonces, ese es un tema que hay que cuidar, hay que evitar para incurrir en responsabilidad administrativa. Otras situaciones que podríamos señalar como faltas administrativas es que no se comunica dentro del término legal la causal de abstención en la cual se encuentren incursos. Esto es cuando se conforma alguna comisión, algún comité, ya sea de selección, cuando hay impedimentos y la persona a sabiendas debe abstenerse. Sin embargo, muchas veces dolosamente se hace como el que desconoce la normativa o la disposición y sigue actuando. Otra de las situaciones, y este es complicadísimo porque es lo que se da usualmente en las entidades públicas, es dilatar el cumplimiento de mandatos superiores o administrativos o contradecir sus decisiones. Miren, si les es familiar, no se sorprendan porque está configurado como falta administrativa. De tal modo que es necesario o es imperioso cumplir justamente con los términos o plazos señalados por mandatos superiores o administrativos, ¿ok? Y sobre todo cumplirlos. Otra de las situaciones que configuran faltas administrativas es intimidar de alguna manera a quien desee plantear queja administrativa o contradecir sus decisiones. Es decir, aquel ciudadano que tiene toda la potestad y toda la facultad de poder quejarse respecto a la actuación de algún funcionario o algún servidor público, muchas veces se siente amedrentado por ese funcionario o servidor público. Entonces, en este caso, pues, es importante conocer que eso configura una falta administrativa. Otra de las faltas administrativas que podemos señalar es cuando se incurre en ilegalidad manifiesta, es decir, que es clarísimo que está contraviniendo la norma. A ver, vamos a citar un ejemplo. La responsabilidad administrativa podría caer por aquella persona que le corresponde hacer el registro de información en el SEACE. Entonces, dolosamente cuelga otro archivo y en otra fecha distinta a la debidamente programada. ¿Se dan cuenta? Es algo que la norma ya envió o manda, sin embargo, la persona desconoce justamente, la persona que incurre en la responsabilidad funcional, desconoce justamente, o sea, no hace caso omiso a las disposiciones. Y por último, pues, es difundir de cualquier modo o permitir el acceso a la información confidencial. Tiene que ver mucho con la transparencia y el libre acceso a la información pública, ¿no? Entonces, por ese lado, no hay que impedir, pues, que las personas tengan acceso a este tipo de información. ¿Y quién ejerce justamente la responsabilidad administrativa funcional? Es decir, ¿qué ente monitorea o supervisa el cumplimiento de los dispositivos internos, ¿no?, de toda entidad que puedan generar alguna responsabilidad administrativa? Tenemos pues que, y nos va a ser muy familiar, que el Sistema Nacional de Control y de la Contraloría, es cierto, como lo dice el señor Sabino, o sí,
es quien justamente supervigila y es quien monitorea y supervisa el control administrativo, ¿no? O sea, el debido funcionamiento, el debido comportamiento tanto de los funcionarios como servidores públicos. Y esto se cuenta debidamente sustentado a través de la ley 29.622, que establece expresamente que la Contraloría asume justamente la responsabilidad administrativa funcional, ¿no? Habiéndose modificado para tal efecto la Ley Orgánica de Sistema Nacional de Control y de la Contraloría. Asimismo, en dicha normativa se amplía pues las facultades que tenían en el proceso para determinar responsabilidades administrativas funcionales e imponer sanciones. Obviamente, la Contraloría actúa conforme a los órganos internos de cada entidad. Me refiero, como dice el señor Sabino, al OSI, al órgano de control interno. ¿Y cómo se ejerce esta potestad sancionadora? Es decir, la Contraloría, ¿cómo la ejerce? Es obviamente prescindiendo del vínculo laboral, contractual, estatutario, administrativo o civil del infractor y del régimen bajo el cual se encuentra, ¿no? Prescinde justamente de ese vínculo. Hay que tener claro que este ejercicio de la responsabilidad administrativa funcional no va a comprender a las autoridades elegidas por votación popular. Es decir, ¿a quiénes? A los alcaldes, a los presidentes regionales, asimismo de los organismos constitucionalmente autónomos. ¿Cuáles son? Las Defensorías del Pueblo, el Consejo Nacional de la Magistratura, y los que cuentan con prerrogativa del antejuicio político. ¿Okay? Es decir, que primero hay que enjuiciarlos políticamente. Bien, para tal efecto, con todo lo explicado, hay que señalar pues que la Contraloría General ha creado un registro nacional de sanciones, destitución y despido, a donde obviamente se debe remitir toda la información sobre las sanciones impuestas, cualquiera que ésta fuere, para su incorporación y su registro. Miren qué importante es. Lo que se espera pues que sea objetivo, porque muchas veces lamentablemente pues también las personas que tienen esa potestad sancionadora o la potestad del ejercicio de fiscalizar o investigar. Ay, discúlpenme, simplemente estaba con el audífono que se me caía. Comentaba pues que es muy importante entonces contemplar pues que esta actuación debe ser objetiva, ¿no? Porque muchas veces pues lamentablemente encontramos que sin el mayor criterio se trata de imputar alguna responsabilidad funcional administrativa a los funcionarios y servidores públicos, que lo que hacen es mancillar muchas veces el honor o el prestigio de alguna persona. Esperemos que eso en algún momento pueda tener de alguna manera un mecanismo muy objetivo que permita determinar reales responsabilidades, ¿no? Reales responsabilidades. Bien, ¿me escucha? Señorita Flor, ¿me está escuchando? ¿Sigue algo bajo? Ahí. Bien. ¿Sí? ¿Sí me están escuchando ahí? Ok. Entonces, reiteramos pues que es la Contraloría General quien ejerce pues la responsabilidad administrativa funcional. Ok. Muy bien. Pero para tal efecto pues,
que derivan de una acción de control, debe brindarse justamente a las personas comprendidas en el procedimiento la oportunidad de conocer y hacer sus comentarios. Y esto tiene que ver mucho con el procedimiento, ¿no? Por eso les estaba comentando que hay que, de alguna manera, buscar mejores mecanismos que permitan, pues, porque muchas veces se fiscaliza ya a los funcionarios cuando están fuera de la entidad y obviamente nadie va a hacerse pues, de todos los documentos que uno pueda firmar. Por eso que se espera que se encuentren reales mecanismos que permitan la objetividad de todo este procedimiento, ¿no? Hasta ahora tengo algunas dudas, en verdad, porque créanme que he visto tanto caso que muchas veces solamente por cumplir el órgano de control está haciendo observaciones que no tienen asidero. Obviamente ya es imperioso o es obligatorio que la Contraloría, cuando identifique este tipo de responsabilidades, adopte las acciones para la determinación de las personas involucradas y de alguna manera se conlleve pues a la sanción correspondiente, ¿no? Es muy importante porque no es que tampoco toda auditoría conlleve a una responsabilidad, es tratar de determinar aquellas acciones que hayan configurado una responsabilidad funcional administrativa. ¿Y cuáles son las conductas infractoras? ¿No? Conductas infractoras. A ver. Incumplir las disposiciones que integran el marco legal aplicable a las entidades públicas, obviamente vale reiterar, públicas, para el desarrollo de sus actividades, así como las disposiciones internas vinculadas a la actuación funcional del servidor o funcionario público. Es decir, a ver, quienes son funcionarios o servidores públicos o laboran en general, digamos, en una entidad pública, se van a dar cuenta que están sujetos a reglas, a disposiciones que tienen que cumplir. ¿Ok? Ese cumplimiento conlleva una actuación debida. Entonces, si se detecta que esa actuación es incorrecta, es indebida, es ilegal, es donde se incurre como una conducta infractora. Volvemos a reiterar, se incurre cuando hay acción u omisión de algún deber, prohibición, principio, sea ya la norma de ética o de probidad. La norma de ética también conlleva mucho ese tema porque son las que configuran justamente normas a cumplir, ¿no? Normas a cumplir. También conductas infractoras son aquellas cuando se realizan actos persiguiendo un fin prohibido por la ley o el reglamento, es decir, se quiere lograr algo que no es debido. ¿Ok? Y además también por negligencia. A veces cuando uno dice, uy, por descuido, uy, lo hice sin querer, no es la frase célebre que escuchamos, lo hice sin querer. Ello configura la negligencia. Dependiendo de los efectos, se puede imputar una responsabilidad funcional administrativa, ¿no? Continuamos entonces. ¿Y cómo se aplican las sanciones administrativas de acuerdo o conforme a la ley del procedimiento administrativo general? Tenemos pues que los funcionarios o servidores públicos pueden ser sancionados de acuerdo a la gravedad de su conducta, que es lo principal. O sea, de acuerdo a ese acto contrario a la normativa, la gravedad misma de lo que haya ocasionado es que justamente
se puede aplicar la sanción considerando también el daño ocasionado. Miren qué importante, el daño ocasionado. ¿No? El daño ocasionado y otras circunstancias que deben ser valorados por la comisión de una infracción con las siguientes medidas. Amonestación escrita cuando la infracción es leve, suspensión sin goce de remuneraciones de 30 a 90 días, miren cómo tipifican las sanciones, señores, cese temporal, o sea, por un tiempo sin goce de remuneraciones, obviamente hasta por 12 meses, y lo más grave, destitución o despido en casos extremos. Bien. El perjuicio ocasionado a los administrados de la administración pública son criterios que se pueden considerar para la aplicación de sanciones administrativas. Es decir, quien tiene la facultad y quien ejerce la sanción o la potestad sancionadora utiliza criterios. Esos criterios, digamos, por decirlo como reiteraba, es, digamos, considerar un perjuicio ocasionado a los administrados o a la administración pública, es decir, cuán grave fue el daño ocasionado. La afectación a los procedimientos, cuantificar y cualificar qué procedimientos o reglas se han contravenido, y la naturaleza de las funciones desempeñadas, así como el cargo y jerarquía del infractor, es decir, la función que desempeña. Vamos a poner un ejemplo para estar claro. A ver, sabemos en el ámbito de las contrataciones que en el día a día hay que, como dicen siempre, hay que tomar decisiones. Nuestras vidas están llenas de toma de decisiones, ¿ok? Nosotros debemos tomar decisiones porque es lo que nos va a permitir, obviamente, decidir y tomar el mejor rumbo, el que creamos el más correcto. En este caso, señores, de alguna manera, pues, un funcionario público actúa o configura determinada conducta. Entonces tenemos que el perjuicio ocasionado a los administrados o la administración pública es un criterio que se puede configurar como: el funcionario pues tomó una decisión de comprar determinado bien porque tenía, digamos, se malogró el ascensor y tomó la decisión rápida. De repente contrató por 12.000 soles una reparación, un ascensor, por ejemplo. Primero, 12.000 soles configuraba un proceso de selección de menor cuantía, una adjudicación de menor cuantía. Entonces debió haber pues respetado todo el procedimiento de las reglas de contrataciones. ¿Ok? ¿Pero ocasionó algún perjuicio? No, señores, por lo contrario, está haciendo algo óptimo porque, digamos, en un edificio de 10 pisos, de 20 pisos, ¿cómo se llegaba hasta lo último? Si iba a esperar todo lo engorroso, todo lo tedioso que es efectuar una contratación por ese monto. La afectación de los procedimientos, sí los afectó, pero de repente se hizo de 10 propuestas, pero directas. ¿Ok? Y se dan cuenta que el valor de mercado es un proveedor serio que cumple con todos los requisitos, ¿no? Claro, omitió obviamente la fase de la contratación, o omitió de repente la fase de selección, pero bueno, habría que medir, como le digo, todos estos criterios y la naturaleza de las funciones desempeñadas, así como el cargo y jerarquía del infractor. Esta decisión no la tomó cualquiera, sino el responsable del órgano encargado de las contrataciones, quien además tenía la responsabilidad de arreglar el ascensor. ¿Qué pasa si no arreglaba el ascensor? Incurría en responsabilidad administrativa, porque son, como le digo, 20 pisos. ¿Se dan cuenta? Hay situaciones que hay que saber decidir y saber de alguna manera medir los efectos para poder actuar de la manera más correcta, ¿no? Otro de los criterios tenemos el beneficio obtenido por el infractor. En el mismo ejemplo, obviamente,
el único beneficio que debe tener el funcionario es que se ponga en óptimo funcionamiento el ascensor, ¿no? Porque obviamente sabemos que hay acciones dolosas que conllevan pues a un enriquecimiento indebido o a otro tipo de beneficios que no son correctos. Y la incidencia y reiterancia en la comisión de las infracciones, es decir, ¿cuántas veces lo hizo esa situación? ¿Está acostumbrado el señor a hacer eso? Pues no, lo hizo de emergencia, entre comillas, voy a decir entre comillas emergencia. ¿Se dan cuenta? Entonces, por ese lado, pues, es importantísimo que conozcan justamente este tema. Bien. Luego tenemos que obviamente existen provisiones a exfuncionarios, y esto lo hemos visto en algún momento en el procedimiento de contrataciones, recuerden, en las cuales pues existen prohibiciones para aquellos funcionarios que ya no laboran o han cesado justamente en sus funciones, ¿no? Miren, importantísimo es considerar ello, ¿no? Por ejemplo, tenemos, ¿cuáles son esas prohibiciones? Es cuando se representa o asista a un administrado en algún procedimiento respecto del cual tuvo algún grado de participación durante el ejercicio de sus funciones. ¿Cuándo configura esto? Por ejemplo, un abogado de alguna entidad pública, digamos de un gobierno local, ¿no? Bueno, está trabajando en el área de licencia de funcionamiento y justo vio el expediente de un determinado administrado. Lo resolvió. Y de repente el señor abogado cesó y va a ejercer su profesión. Pero uno de sus clientes viene a ser el mismo administrado que tenía ese procedimiento de la licencia. ¿Es correcto que lleve o lo asesore? No es correcto que lo asesore, obviamente, ¿no? Más que todo por el procedimiento que llevaba frente a la entidad. Es posible, habría que medir bien la ética, que pueda asesorarlo respecto a otras entidades, pero en la propia entidad es prohibido. De igual modo, asesorarlo, ¿no? Es porque de algún modo pues se origina, y esto ustedes lo han visto de repente en la política, cuando se cuestionaba a determinado ministro de Energía y Minas que había asesorado a determinada empresa y luego pasó a ser, bueno, fue al revés, ¿no? Primero fue asesor de determinada empresa y luego pasó a ser funcionario público. En este caso es funcionario público y luego pasa a ser asesor de determinado proveedor del Estado. Entonces es prohibición, señores, es prohibición. Hay provisiones, hay funcionarios de la entidad también realizar cualquier contrato de modo directo o indirecto con algún administrado apersonado a un procedimiento resuelto con su participación, ¿no? Miren qué importante es conocer, porque muchas veces se genera pues este tema de incurrir en una prohibición cuando, como les digo, se ha resuelto, el funcionario o servidor ha resuelto determinado procedimiento, sale a ejercer actividad profesional, es decir, cesa dentro de las funciones de la entidad pública y de alguna manera asesora o, digamos, pues le brinda servicios profesionales a a
a esta persona, ¿no? A este administrador. Esa es una de las prohibiciones. Pero sin embargo, como decía, hay actuaciones de los funcionarios que, si bien podrían configurarse una responsabilidad, también hay atenuantes. O sea, es decir, que aligeran o aminoran o menguan justamente esa responsabilidad. Digamos, si cuando se incurre pues en alguna omisión o alguna acción contradictoria, pero a tiempo se subsana voluntariamente, es decir, el funcionario se dio cuenta y subsanó voluntariamente, es decir, demostró que había sido un error, digamos, por configurarlo sin voluntad, ¿no? Entonces logra pues subsanar oportunamente, ¿no? Ahora, es cierto también que hay que hacerlo mucho antes de cualquier investigación o de cualquier notificación. Es decir, es como se dice en el adagio o en la premisa que como ser humano estamos expuestos a los errores, pero hay que corregirlo, ¿no? Es de humanos corregir los errores, pero en este caso del ejercicio de la función pública hay que hacerlo oportunamente, tampoco en cualquier momento, simplemente que si uno cometió un error, corregirlo en forma inmediata. Otra de las atenuantes es cuando se indujo pues en un error que fue confuso o ilegal, ¿no? O sea, es decir, existen situaciones que originan causales de sanción producidas por informaciones erróneas, es decir, el funcionario actuó en base a alguna información que le proporcionaron, digamos. Normalmente, ¿qué sucede con algunos funcionarios? Solicitan opiniones al órgano jurídico, al órgano legal, y actúan conforme le disponga el órgano legal. No necesariamente todo lo que diga el órgano legal tendría que ser. ¿Se dan cuenta? Hay que tener mucho cuidado. No necesariamente el órgano legal o jurídico, como dicen, es dueño de toda la verdad. Entonces, frente a esta situación, pues, es que se actúa y también se puede incurrir en alguna infracción. Entonces, es un atenuante porque el funcionario podría descargar diciendo que actuó conforme a lo que los órganos técnicos o el órgano técnico mandaba, ¿no? Miren, importantísimo conocerlo porque al final esto permite pues digamos, atenuar en la responsabilidad que uno haya incurrido por contravención normativa, ¿no? Bien, entonces habíamos pues determinado responsabilidad funcional genérica, ¿no? Habíamos ya desarrollado la responsabilidad administrativa. La siguiente a conocer es la responsabilidad civil. ¿Y qué es la responsabilidad civil? La responsabilidad civil es la obligación, recuerden, obligación que recae sobre una persona que desempeña una función pública, que es la idea que se reitera, para reparar el daño que se ha ocasionado a un administrado, o sea, mediante el pago de una indemnización valorada en términos monetarios que puede ser demandado ante el órgano jurisdiccional. Es decir, la responsabilidad civil genera el resarcimiento de un daño, y estamos hablando en términos monetarios, ¿ok? En términos de valor, ¿no? Es decir, una conducta puede originar que se le pague a algo a alguien. Lo usual, el ejemplo, cuando hay un lucro cesante, pues, obviamente una persona que atropelló a otra genera una responsabilidad, además de la penal, una civil, porque esa persona va a estar postrada en una cama y no va a generar pues ingresos, no va a generar de alguna manera trabajo que le permita pues generar su sustento de vida con su trabajo. Eso obviamente genera una indemnización civil. En el caso de la administración pública o en el caso de la responsabilidad funcional, se configura pues cuando los servidores o funcionarios públicos incurren
por acción u omisión en el ejercicio de sus funciones, ocasionando un daño económico a la entidad o al Estado. Es decir, pues discúlpenme, se tenía un funcionario de tesorería, tenía que pagar los impuestos, las tasas, en fin, cualquiera de estos tipos de tributos en determinada fecha, porque posteriormente hay una multa, pero no la pagó porque, en fin, pues no fue ese día, no quiso pagarla, se olvidó. Al día siguiente genera pues una multa. Esa multa le trae un perjuicio a la entidad pública, porque es un dinero que no debe estar previsto, no debió estar previsto, y eso es justamente lo que le va a generar la responsabilidad al funcionario o servidor público para que pueda resarcir ese daño ocasionado. ¿Ok? Obviamente dentro del comportamiento, dentro del desempeño de las labores. ¿Ok? Miren, importantísimo, porque finalmente esto nos permite pues conocer que hay que estar atento con aquello que pueda generar pues un perjuicio económico, sobre todo porque finalmente son quienes van a poder responder. Y las normas son claras. Pongamos, en contrataciones públicas se está tratando de enfatizar en el tema de que cuando no se paga dentro de los 15 días siguientes a emitida la conformidad de la prestación, va a generar los intereses. Entonces no tiene razón la entidad de no pagar, ya lo comentaba en algún momento. Por ende, tiene pues obviamente, se tiene la obligación de que ese funcionario que actuó demorando, dilatando los procedimientos, asuma la responsabilidad civil, ¿no? Asuma la responsabilidad administrativa y civil, ¿no? Porque debió pagar a tiempo y eso generó una penalidad que la entidad no debe asumir, ¿no? Es importantísimo conocer que la obligación del resarcimiento es de carácter contractual y solidario. Contractual porque se origina a través de una obligación debidamente formalizada, y solidaria porque incurren todos aquellos inmersos o aquellos que constituyen parte en esa obligación. Y la acción correspondiente prescribe a los 10 años, es decir, después de 10 años ya no se puede exigir el resarcimiento, ¿ok? Después de 10 años. Durante esos 10 años, obviamente, se solicita que se exija el resarcimiento por daños y perjuicios. Resarcimiento civil. Resarcimiento civil. Bien, cuando hablamos pues de responsabilidad civil, hablamos además de dos modalidades. Una contractual, obviamente está dentro de un contrato, de una obligación debidamente formalizada, y otra extracontractual. ¿Ok? Sobre la contractual, podemos decir que es la transgresión de una declaración de voluntad en relación con la contratación administrativa. ¿Ok? Hay un contrato, se incumple, porque el contrato es oneroso, en la contratación pública es oneroso, recuerden, origina un patrimonio, hay una contraprestación que pagarle al proveedor, y ahí se puede generar un perjuicio económico o a la entidad o al administrado. Y ese extracontractual, cuando se construye sobre la transgresión de la ley en base a la culpa o dolo del autor, es decir, no se quiso actuar así o intencionalmente se hizo, o sobre la base del riesgo creado que produce un daño. ¿Ok? Estos obviamente son modalidades. Sin embargo, al final considerar que las dos se dirigen a resarcir económicamente al perjudicado. Perjudicado puede ser el administrado como puede ser la entidad pública. ¿Ok? ¿Y cuáles son los elementos que constituyen esta responsabilidad civil? Bien,
numerándolo vamos a conocer 1. La imputabilidad o capacidad que tiene el sujeto para hacerse responsable civilmente por los daños que ocasiona. Es decir, que tenga de una manera, sea la persona debidamente consciente o que tenga uso de todas sus facultades civiles que permita pues asumir civilmente los daños que ocasiona. Otro de los elementos es la ilicitud o antijuridicidad. ¿Ok? Es decir, que el daño causado no está permitido por el ordenamiento jurídico. ¿Ok? Porque no es que necesariamente la norma reconozca daños, pero hay situaciones que no deben configurar daños. Entonces, si esta situación no está configurada, obviamente no tendría por qué generarse una responsabilidad civil. Cuando se contraviene la norma que es debidamente expresa, ahí sí configuraría justamente la responsabilidad civil. 3. El factor de atribución, que es lo que pueda justificar la responsabilidad del sujeto. ¿Ok? Se le atribuye tal hecho porque tenía determinada competencia. Por decirlo, muchas veces hemos visto que el que choca un auto, bueno, salen heridos, hay una responsabilidad penal de la persona que conduce, pero muchas veces la responsabilidad civil se le imputa al dueño, al propietario del vehículo. ¿Ok? Bien. 4. Tenemos el nexo causal concebido por la vinculación entre el evento lesivo y el daño producido. Es decir, debe haber una vinculación pues necesaria entre lo que sucedió y lo que se originó. O sea, lo que se hizo y lo que se originó. Y por último, el daño, que comprende las consecuencias negativas derivadas de la lesión de un bien jurídico tutelado. Es decir, prever pues que efectivamente hubo un perjuicio respecto a la acción cometida por el funcionario o el servidor público. Bien, entonces ya hasta ahí hemos desarrollado la responsabilidad administrativa y la responsabilidad civil. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá, señores? Recuerden, estamos en el tema responsabilidad funcional. Ya hemos desarrollado dentro de los dos grandes tipos que existen una responsabilidad funcional genérica que a su vez tiene una responsabilidad civil, lo que ya hemos visto, una responsabilidad administrativa, y vamos a tocar la responsabilidad penal. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá, señores? ¿Algún comentario? ¿Alguna anécdota? ¿Algo que quisieran comentar, complementar? Bien, la responsabilidad penal. Señores, la responsabilidad penal está dada por el correcto funcionamiento de la administración pública sobre las normas de origen penal. Es decir, se va a originar una responsabilidad penal cuando se incurra en un delito. Así de simple, señores. ¿Ok? Cuando se atente contra un bien jurídico protegido. ¿Ok? Cuando obviamente nosotros tenemos bajo nuestro principio de legalidad normas que establecen determinadas conductas. ¿Ok? Si uno no realiza esas conductas o uno contraviene esas conductas penales, se va a incurrir en una responsabilidad penal. ¿No? Recuerden, la responsabilidad penal entonces está configurada por los delitos, aquellas conductas que configuran delitos. Bien. Para el comentario debemos señalar que la responsabilidad penal también significa el prestigio pues, y la dignidad de la función encomendada. Es decir, todo funcionario, todo servidor público debe actuar lo más correcto posible, que permita pues la probidad, es decir,
que demuestre que es probo, que es honesto, que es honrado. La protección del patrimonio público, ¿no? La imparcialidad en las decisiones y otros supuestos que están considerados como conductas pasibles de sanción penal en caso de transgresiones. Bien, miren qué importantísimo es esto. Luego tenemos también que la responsabilidad penal configura pues la protección del patrimonio público, ¿no? Hay que proteger el patrimonio público sobre todas las cosas, puesto que esta misma protección va a exigir el cumplimiento de formalidades. O sea, ¿cómo se protege el patrimonio público? A través del cumplimiento de formalidades. ¿Ok? O sea, ese patrimonio público que se forma con las contribuciones, con los impuestos que los ciudadanos pagan oportunamente, hay que cuidarlo y tiene que estar debidamente justificado para los fines. ¿Ok? En el marco de las contrataciones públicas, hoy en día, señores, y es lastimoso comentarlo, sabemos muy bien que hay mucha responsabilidad penal que se está originando. ¿Por qué? Porque los funcionarios o servidores públicos están incurriendo en delitos. Delitos como el peculado, y lo vamos a ver más adelante, delitos como la corrupción de funcionarios, la colusión, delitos como malversación de fondos, en fin, son conductas que tipifican delitos. ¿Ok? De tal modo pues que se necesita, digamos, bastante, ya en el mejor término, bastante correcta actuación de los funcionarios y servidores públicos en evitar incurrir en esas figuras jurídicas, ¿no? ¿Por qué? Porque, señores, muchas veces, y vuelvo a decir, es lamentable, la ambición les gana. La ambición en ganas, hoy en día está mal visto un político. La palabra política significa servir al pueblo. Eso es, señores. Pero hoy en día, pues, los políticos, que finalmente son los funcionarios o servidores públicos, incurren en estas figuras que son, digamos, manera configuran los delitos. Por ende, obviamente deben tener una sanción, ¿no? En este caso es una sanción penal. Estamos viendo la responsabilidad, ya hemos visto administrativa, hemos visto civil y hay una penal. O sea, en síntesis, recuerden, consideren, la responsabilidad penal es aquella por la cual se incurre, en este caso un funcionario o servidor público, cuando origina una contravención o tipifica una conducta delictiva. Es decir, hay un código penal, todas esas conductas, si alguien hace eso o omite algo y configura esa figura, ese tipo penal, incurre en responsabilidad penal. En las contrataciones públicas, como comentábamos, existen sin fin de tipos penales, todos tipificados en el Código Penal, y ese es el principio de legalidad. Solo las conductas que están en el Código Penal configuran los delitos. Tenemos pues por ahí para que investiguen, lo vamos a dejar como tarea. Hay un libro segundo en la parte especial del Código Penal, el título 18, todo el capítulo que está referido a delitos cometidos contra la administración pública. ¿Ok? Entonces, por ese lado, hay que prever justamente esta situación, ¿no? Hay que prever esta situación que todo funcionario de servidor público debe estar o está sometido a lo que manda el Código Penal, por ende debe cuidar que sus conductas no tipifiquen esos delitos. ¿Y cuáles son esos delitos? Obviamente, vamos a entenderlos, es
el abuso de autoridad, ¿no? El incumplimiento de deberes funcionales, la oposición a la ejecución de órdenes de la entidad, abandono del cargo por un funcionario público, nombramiento y aceptación indebida para cargo público, concusión, exacción ilegal, colusión desleal, patrocinio incompatible. También tenemos peculado por uso, malversación de fondos, retardo injustificado en el pago, cohecho pasivo propio, cohecho pasivo impropio, cohecho activo genérico, negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo. Tráfico de influencias. ¿Han escuchado tráfico de influencias, señores? Cuando se contrata pues por el tarjetazo que le llaman. Enriquecimiento ilícito. Este es el más frecuente, ¿no? Se apoderan del patrimonio público. Falsificación de documentos. También, señores, es un delito. Falsedad ideológica y otros. Obviamente había que revisar, como les comento, el Código Penal en el libro segundo de la parte especial del título 18 referido a los delitos cometidos contra la administración pública. Y en estos casos habría que decirlo pues que se genera responsabilidad cuando un empleado público, vamos a precisarlo, comete un acto o una omisión señalada como delito, ¿no? Estamos reiterando la idea. Siempre y cuando obviamente no haya prescrito. ¿Qué es la prescripción? Es que el tiempo haya, digamos, deslindado toda responsabilidad del delito. ¿Ok? Entonces, de algún modo, pues, es importantísimo que conozcamos estos tipos de delitos. Miren, reiterando las figuras delictivas, vamos a ver las más conocidas. A ver, acá las teníamos, la más conocida, malversación de fondos. ¿Y qué es la malversación de fondos? A ver, algunos términos. Es cuando se tiene destinado un dinero para determinada situación en una entidad pública y sin justificación y sin el debido procedimiento se utiliza para otra cosa. Después cuando se retarda injustificado en el pago, también se está configurando un delito, señores, mucho cuidado. ¿Ok? Entonces, por ese lado, pues, es importantísimo que ustedes puedan considerar todas estas figuras delictivas. Bien, ahora, en esta figura de la responsabilidad penal vamos a tener claro qué es un funcionario o un servidor público. Y esto es importantísimo porque, a ver, ahora último hubo un caso, digo ahora último porque no ha pasado mucho tiempo, sobre tratar de ver si configuran o no algunos tipos o algunas situaciones estos actos delictivos. Y esto tuvo que ver con este señor, estos casos que se está llevando con el señor Locio, Belaúnde Locio, ¿no? Que querían ver si estaba implicado en estos tipos de delitos, si efectivamente había sido un funcionario o un servidor público. Obviamente él no ha sido ni funcionario ni servidor público. Sin embargo, hay otros tipos penales que sí configuraba su conducta. Pero para el caso propio de la responsabilidad funcional penal, hay que considerar que funcionario o servidor público, aquel que está comprendido en la carrera administrativa, o los que desempeñan cargos políticos o de confianza, incluso si emanan de elección popular. Y esto es importante conocerlo porque ya habíamos dicho que no tienen responsabilidad administrativa aquellos que emanan de voluntad popular, pero sí penal. Por eso es que el alcalde de Chiclayo fue capturado, obviamente, y él fue elegido por voto popular. ¿Se dan cuenta? Entonces, qué importante pues es conocer que primero hay que ver si los elementos que suceden a un hecho
tipifican el delito, ¿no? Asimismo, habría que considerar que, como habíamos dicho, que es funcionario o servidor público para la responsabilidad penal todo aquel que, independientemente del régimen laboral en que se encuentre, mantiene vínculo laboral o contractual de cualquier naturaleza con entidades u organismos del Estado y que en virtud de ello ejerce funciones en dichas entidades u organismos, es decir, todos los que trabajan en la administración pública. Así de simple, todos los que laboran en la entidad pública. ¿Ok? Importantísimo conocerlo, ¿no? Bien. Asimismo, es funcionario o servidor público que puede incluir en responsabilidad penal los administradores y depositarios, ¿no? Este vale más que todo la lectura, de caudales embargados embargados o depositados por autoridad competente aunque pertenezcan a particulares, ¿no? Luego también los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional también son funcionarios o servidores públicos, señores, y pueden incurrir en responsabilidad penal a partir de esto, del ejercicio de la función pública. Y además todos aquellos que están indicados por la Constitución Política y la ley, obviamente, y el artículo 425 del Código Penal. Y lo mencionamos por es importantísimo, pues, es importantísimo conocer que para que se tipifique un delito, obviamente debe estar debidamente contemplado, en este caso, en el Código Penal. Entonces, dentro de la responsabilidad funcional genérica ya hemos contemplado una responsabilidad administrativa que se da en la interna de la entidad pública, una responsabilidad civil que se genera para resarcir daños y perjuicios ocasionados a la entidad pública o a un administrado. Luego tenemos una responsabilidad penal que se origina cuando la conducta del servidor o funcionario público incurre en un tipo penal, es decir, en un delito. Bien, y luego entramos a otro tipo de responsabilidad que es la denominada responsabilidad política. Esta responsabilidad política es aquella que trata del estudio de la responsabilidad y juzgamiento de altos funcionarios del Estado, es decir, los ministros, pues todos aquellos políticos, los congresistas, que tienen que responder ante la demanda popular que exige su destitución o una sanción ejemplar. Ustedes hemos escuchado, pues, en cada momento hemos dicho que se genera, pues, todo un juzgamiento por parte de las personas o de la sociedad frente a estos funcionarios o servidores públicos, ¿no? Más que todos los ministros, que exigen, y es la mayor sanción, la destitución o en todo caso, pues, una sanción ejemplar. Obviamente se les atribuye una autoría de órdenes que debieron haber cumplido sus subalternos
para prevenir cualquier situación conflictiva que pueda escandalizar a la opinión pública. ¿Ok? Importante esta responsabilidad política porque es toda la sociedad quien va a juzgar, ¿no? Es toda la sociedad que va a juzgar. Bien, ahora, podemos advertir que la responsabilidad política constituye un mecanismo que permita al Congreso ejercer un control sobre la actividad del Poder Ejecutivo, ¿no? Entonces ahora estamos buscando pues un esquema, cuáles son los que participan justamente en esta determinación de la responsabilidad política. Obviamente para orientar la actividad estatal de acuerdo a los lineamientos que exige la nación y la sociedad. Es decir, quien va a juzgar en este caso, entre comillas, es el Congreso al Poder Ejecutivo, ¿no? ¿Es lo correcto? Bueno, entiendo que surgen bastantes, van a surgir bastantes opiniones, bastantes ideas sobre este caso, pero es el mecanismo que se utiliza para determinar una responsabilidad política. Es el Congreso entonces quien va a ejercer un control sobre la actividad del Poder Ejecutivo. Ahora, podemos determinar que la responsabilidad política es individual, pero exigible por terceros y recae sobre cada uno de los funcionarios que tienen a su cargo el acto de gobierno de un Estado. Es decir, no es que se reparta entre todos, sino que se individualiza al responsable político, que debe ser uno, ¿no? Que debe ser uno. Por ejemplo, pues, tantos casos de los presidentes del Consejo de Ministros, que son los que, como dicen, lideran a todo el grupo, pero son los responsables políticos de muchas actuaciones, ¿no? ¿Ok? Obviamente reiteramos, pues, que estos altos funcionarios son el presidente, que obviamente no tenemos ningún conocimiento de un caso específico de una institución, pero sí tenemos ministro de Estado, que ahí son muchos que políticamente son sancionados y incurren en una responsabilidad, ¿no? Entonces, por ese lado, pues es bastante verificable este tipo de responsabilidad política. Ahora, ¿y cómo se configura esta responsabilidad política? En verdad es porque proviene de actuaciones cometidas por errores o desaciertos de la propia gestión, ¿no? Entonces, obviamente, no necesariamente, como digo, es la persona en sí, sino es por todo el equipo que estuvo liderando. Entonces, bastó con que uno de esos equipos, una de esas piezas fallara y cometiera justamente esta falla que permitió justamente que se incurriera en una responsabilidad política, ¿no? Bien. Vale también hacer un comentario que también vamos a encontrar responsabilidad política cuando existen actuaciones ilegales de otras personas de las que racionalmente se pueden inducir, ¿no? Que han actuado siguiendo instrucciones, ¿no? Y que debieron haber actuado, digamos, contrario a lo que quizás es incorrecto, ¿no? Y obviamente siempre inducidos por por sus superiores.
Entonces, por ese lado, pues, es importantísimo conocer que también se puede incurrir en una responsabilidad política, ¿no? El mismo término conlleva a que pueda determinarse justamente este tipo de responsabilidad. ¿Y cuáles son los efectos de este tipo de responsabilidad? En realidad, como sanción, que también podríamos configurarla, es la renuncia, ¿no? Es la destitución, más que todo la renuncia voluntaria, ¿no? Porque no conlleva mucho a ser destituido, sino que conscientemente el funcionario o servidor público asume ese tipo de responsabilidad y renuncia justamente por por voluntad propia, ¿no? Por voluntad propia. A veces, pues, como dicen, sacrifican a otros, pero muchas veces lo que se exige es la destitución del funcionario que ha incurrido en esta responsabilidad, ¿no? Bien, entonces retomamos pues de todas maneras la idea. Recuerden la responsabilidad funcional genérica, ya hemos hablado de la administrativa, de la civil, de la penal, de la responsabilidad política, y hay una quinta que es una responsabilidad ética, o también denominada responsabilidad moral. Primero, para ello hay que definir qué es la ética pública. Entonces hay que conocer pues que la ética pública se define como el conjunto de las reglas de funcionamiento, ¿no? Y formas de vida que permiten al servidor público o al funcionario público tener principios y valores que diferencian lo bueno de lo malo en las labores que realiza. Es decir, ética, señores, está relacionado a identificar qué es bueno y qué es malo, ¿no? Nadie puede deducir que no conoce ni tiene la suficiente conciencia, ¿no?, de lo que es bueno ni lo que es malo. Todos conocemos justamente lo que son estas situaciones. Entonces, por ese lado, pues, tiene que ver mucho la ética o la moral, ¿no? Bien, entonces una responsabilidad moral o ética se mueve en el ámbito de la conciencia, o sea, es decir, lo que nosotros reflexionamos, ¿no? En cuanto a expresión de identidad moral de la persona, lo que debe ser valorado. Es decir, nosotros tenemos que tener mucho cuidado en ese sentido de poder tener claro qué es justamente nuestra actuación, ¿no? A que conscientemente actuar respecto a esta situación. Habría que hacer un comentario acá, señores, es que, como hemos dicho, la conducta del servidor o funcionario público responde pues a esos valores que muchas veces se forjan o se adoptan en casa, ¿no? En el hogar, cuando uno dice siempre en el hogar, en la casa. Entonces, por ese lado, pues, hay que conocer lo importante que es
es lo importante que es justamente actuar con probidad, con nuestra conciencia de saber que estamos actuando lo mejor posible, ¿no? Importantísimo saber. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna inquietud? ¿Algo que quieran agregar, complementar, comentar? Ya hemos visto estos tipos de responsabilidades, señores, importante que las conozcan, importante que ustedes sepan distinguir estos tipos de responsabilidades y en lo que obviamente estamos inmersos los funcionarios o los servidores públicos. Es importantísimo, señor, ¿no? Importantísimo, señores, porque nos permite, pues, de alguna manera evitar a veces conductas que nos puedan generar estos tipos de situaciones, ¿no? ¿No tiene ninguna pregunta? ¿Alguna duda? Bien. Vamos a continuar entonces. Hace unos años atrás se promulgó justamente un denominado Código de Ética, que es la Ley 27815, mediante la cual se establecen principios, deberes y prohibiciones éticos que se rigen para los servidores públicos de todas las entidades de la administración pública, incluyendo a las empresas públicas, ¿no? Incluyendo a las empresas públicas. Por ese lado es importantísimo justamente conocer estos tipos de este tipo de responsabilidad, porque es el código de ética que va a dictar o dicta los parámetros o establece los indicadores por los cuales uno debe actuar conforme a la conciencia. Obviamente no lo dice como la conciencia porque es de cada uno, pero sí algunos, digamos, situaciones que nos permiten, pues, asumir lo que uno debe correctamente actuar. Hay principios, hay deberes, hay prohibiciones que rigen para los servidores públicos de todas las entidades, porque sí es para todos los servidores públicos de todas las entidades de la administración pública, incluyendo a las empresas públicas. Importante conocerlo. Por ejemplo, uno de los principios es la probidad, ¿no? Actuar probamente, actuar honestamente. Uno de los deberes es cumplir con las funciones que les son encomendadas, ¿no? Hay funciones que les asigna el reglamento de organización de funciones y algunas prohibiciones como de repente hacer proselitismo político, ¿no? Por ejemplo, no se puede hacer, pues, política dentro de una entidad pública o, digamos, beneficiarse con el administrador respecto a la función que se ejerce. Entonces es lo ético, es lo importante que hay que conocerlo. Entonces hay que de alguna manera contemplarlo. Hay principios éticos. Les decía, pues, el respeto, la lealtad al Estado de Derecho, la veracidad, la obediencia, la justicia y equidad, la probidad, la lealtad, la eficiencia, la idoneidad. Miren, señores, todos estos principios importantísimos que hay que considerar, ¿no? Respeto, lealtad al Estado de Derecho, veracidad, obediencia, miren. Justicia y equidad, probidad de lo que hemos venido ya hablando, ¿no? Todos estos son principios éticos que contempla el Código de Ética. Bien, y bajo eso, pues, tenemos deberes y las prohibiciones, como comentaba, en el tema del deber, a ejercicio adecuado del cargo, que es lo que decíamos, ¿no? Que cumplir con las funciones que se nos asignan. Sobre todo hay que tener una neutralidad, es decir, no hay que pensar en beneficiar a nadie,
Hay que tener una discreción. Discreción es que tener reserva, confidencialidad. No hay que comentar sobre lo que uno se informa en el ejercicio de su función. Hay que tener responsabilidad, porque hay que cumplir oportuna y debidamente con las funciones asignadas. Reiteramos, el ejercicio adecuado del cargo, que son las funciones que se nos asignan, lo que conlleva también al uso adecuado de los bienes del Estado. Todos los bienes del Estado, recuerden, deben ser debidamente utilizados, debidamente usados. Y deber además es transparencia, no es principio, es deber. O sea, el funcionario público o servidor público está obligado justamente a actuar con transparencia. Está obligado a ser transparente. Bien. Y en cuanto a las prohibiciones, vamos viéndolas. Mantener intereses de conflicto está prohibido. Es decir, cuando de algún modo pues uno de repente es funcionario de servidor público, como decíamos, y está asesorando afuera a algo, está ejerciendo alguna acción sobre algún administrado que tiene intereses sobre la entidad. Algunos también forman hasta empresa y le quieren vender a la misma entidad. Son intereses de conflicto, indebidos. Obtener ventajas indebidas es lo que muchas veces se exige, favores o a cambio de que te puedo hacer algo más rápido. Eso está malísimo. Realizar actividades de proselitismo político es lo que comentaba, ¿no? Es lo que comentaba, que por más que se pueda tener el derecho de ser partidario de un partido político o tener algunas ideas políticas, no pueden ser motivo para que se difundan en el ámbito laboral. Otra de las prohibiciones es hacer mal uso de información privilegiada. Es decir, que se comente, se difunda alguna información que no puede ser informada. Y obviamente acciones de presión, amenaza o acoso, ¿no? Eso está prohibido, el acoso laboral que hemos conversado muchas veces, que no debe de alguna manera ser parte justamente del ámbito laboral. Bien señores, hemos desarrollado las responsabilidades funcionales genéricas. Son dos, pues recuerden, dos tipos de responsabilidades funcionales, son genéricas y son específicas. Vamos a recordar muy rápido. En las genéricas tenemos la responsabilidad administrativa, que se da a la interna de una entidad pública, la responsabilidad civil, que es aquella que deriva justamente del resarcimiento de un daño o perjuicio económico que se haya hecho a la entidad o al administrado o a un tercero. La responsabilidad penal, que es aquella responsabilidad que se origina cuando se infringe o cuando se incurre en un delito tipificado debidamente en el Código Penal. La responsabilidad política es aquella que se genera por altos funcionarios del Estado, cuyo juzgamiento lo hace o se hace a través del Congreso, ¿no? Y se sanciona con la destitución o muchas veces deriva en la renuncia voluntaria de ese funcionario responsable políticamente, ¿no? Y hay una responsabilidad ética o moral que responde a la conciencia, a la correcta actuación del funcionario servidor público según su conciencia, según los valores con los cuales ha sido formado y de algún modo pues
cumple pues su función, cumple su competencia, ¿no? Entonces, estos tipos de responsabilidades comentaba, y luego estamos por ver las responsabilidades funcionales específicas. Esta la vamos a ver en la otra sesión. Lo más importante que hemos visto, lo hemos desarrollado ya, que es la responsabilidad funcional genérica. Les voy adelantando para no conversar mucho y hacer un resumen más que todo en la próxima sesión, porque voy a tomar ahí en la segunda hora el examen. Recuerden, pásense la voz, es el diagnóstico, es el examen en la segunda hora del día martes que viene, martes 11 de agosto. Entonces ahí por favor lean bien sobre determinar y diferenciar las responsabilidades. Estas mismas ideas que en resumen les acabo de manifestar son justamente las ideas que les digo que quiero que ustedes las tengan claras. Quiero que ustedes de alguna manera pues permitan diferenciarlas, distinguirlas y conocerlas, sobre todo para diferenciarlas en su oportunidad, ¿no? Y conocerlas a ciencia cierta. Bien, señores, ¿alguna pregunta? ¿Tienen algún comentario? No hay preguntas, no hay comentarios. También van a haber preguntas sobre las responsabilidades funcionales específicas, obviamente, pero no el grueso. Lo que necesito es que determinen bien las otras. ¿A qué se refiere con discrecionalidad? La discrecionalidad tiene que ver mucho con la facultad o la potestad de hacerlo o no. O sea, le permiten al funcionario la discrecionalidad, es decir, que él decida, ¿no? Y eso muchas veces, o sea, no le dan la opción de elegir. Esa es la discrecionalidad, ¿no? Cuando le dan la opción de elegir, de determinar su acción. En cambio, lo no discrecional es cuando hay una norma que hacerla y se hace. En cambio, cuando es discrecional es cuando la norma te puede permitir y tú puedes elegir en hacerlo o no hacerlo. ¿Ok? Para el examen del martes, ¿cuál es el material a revisar? Como le digo, las responsabilidades funcionales, les ha dado penal, administrativa. Primero, todo lo desarrollado sobre responsabilidad funcional. Tenemos responsabilidad administrativa, civil, penal, política, ética o moral, que le llaman. ¿Ok? ¿Alguna otra inquietud, señores? ¿Alguna idea? ¿Algo? El tema que trató el día de hoy, ¿nos enviarán al correo? Sí, claro. Esto de aquí, solamente que tengo que cortarlo para que no se confunda. O es posible que le mande todo, no hay problema. Yo se lo dejo acá a la administración. ¿Podría repetir en breve? Sí, vamos a repetir en la sesión del martes, la primera hora, todo. Ya recuerden que hablamos sobre qué determina o qué es la responsabilidad funcional. Hemos hablado sobre que hay dos tipos de responsabilidades funcionales: responsabilidad funcional genérica y responsabilidad funcional específica. La responsabilidad funcional genérica a su vez puede ser responsabilidad administrativa, y responsabilidad civil, responsabilidad penal, responsabilidad política, responsabilidad ética o moral. ¿Ok? Me indica, ¿habrá clases y examen el día martes? Exactamente. Va a haber clases la primera hora hasta menos y va a haber el examen a la segunda hora terminada la responsabilidad funcional específica. Ya terminamos todo. Bueno, discúlpenme, no llevo yo el cronograma. Habría que preguntar a la administración. Me parece que sí, o me parece que queda una sesión del SEACE. Creo que sigue una sesión del SEACE que sería la última en una sola sesión. Bien, me pregunta la señorita Bernilla, la responsabilidad administrativa, recuerden, es aquella que se da dentro de la interna de una entidad por la contravención a las disposiciones internas en el ejercicio de la función que desarrolla
funcionario o servidor público. ¿Ok? Propiamente las funciones que realiza. Bien, señores, yo les agradezco muchísimo su atención, les agradezco bastante y los felicito que hayan tenido bastante atención. Y entonces quedamos hasta el día martes. Lean, señores, siempre es para cultura general más que para el examen, ¿no? Muchas gracias y estamos entonces en contacto hasta el día martes. You are now muted. A ver. Ya. Sácate mi CV de cholo. Todavía te vamos a dar mañana temprano. Ahora no va. Está todo el tema, pero está casi pasa la diapositiva, está muy cargada. La cargué nomás por el material que tenía. Yo lo quiero separar. Faltan 20, 30. Vamos mañana temprano porque quieren estudiar, quieren ir. Le has dicho que va a haber clases, ¿no? Sí, Va a haber clases y examen. El martes clase a la primera hora y hasta menos le dije con el repaso y el examen. Porque Ya están saben, también dicen que preguntando. es la última sesión, lo que le falta se hace, creo. Pero creo que no van a hacer eso. ¿No? No. Última sesión. Sí, You are sí, now sí, fácil. unmuted. Señores, el día martes va a haber clases la primera hora y a continuación viene el examen. Ya, y el profesor va a corregir la diapositiva para que se cuelgue en la plataforma. ¿Ok? Tengan buenas noches. You are now muted.